Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Diseñamos y construimos una solución tecnológica para enfrentar la escasez de agua para el riego de parques y jardines. Situación significativa. ¿Sabías que el agua es un recurso fundamental necesario para la vida de las personas, la conservación de la biodiversidad, del ambiente y todos los seres vivos que viven en el planeta? Saber la importancia del agua para la vida implica conocer los beneficios que nos brinda para aprender a valorarla y conservarla. El agua es un elemento de la naturaleza que integra los ecosistemas y es fundamental para el sostenimiento y supervivencia de la vida en el planeta. De hecho, sin agua no podríamos sobrevivir más de 3 a 4 días. La importancia del agua para el ser humano es evidente, ya que casi las 2/3 partes de nuestro cuerpo están constituidas de agua. En otras palabras, podríamos afirmar que somos agua. Esta forma parte de todos los tejidos corporales y está presente en todos nuestros órganos vitales. Según el sexo y la edad, y dependiendo de las etapas de la vida, el 65% de nuestro peso corporal en promedio es agua. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿qué medidas debemos asumir para conservar el agua? ¿Qué implica el uso responsable del agua? ¿Qué alternativa de solución tecnológica propones para afrontar la escasez del agua? Respondemos las preguntas y continuamos. Propósito. Diseña una alternativa de solución tecnológica para afrontar la escasez del agua en parques y jardines. Producto. Diseña una propuesta de alternativa de solución tecnológica para el uso eficiente del agua para minimizar el problema de su escasez, haciendo uso de materiales de su entorno y de fácil acceso. Competencia. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Criterios de evaluación. Determina el alcance del problema tecnológico de construir un prototipo de sistema de riego para enfrentar la escasez de agua para el riego de parques y jardines, en base a conocimientos científicos o prácticas locales, empleando materiales de su entorno y de fácil asequibilidad. Representa gráficamente el diseño tecnológico de construir un prototipo de sistema de riego para enfrentar la escasez de agua para el riego de parques y jardines, con dibujos estructurados y textos, describiendo sus partes o etapas, la secuencia de pasos y características de forma, estructura y función de la misma. Justifica la selección de los materiales por sus características físicas y químicas y herramientas por su funcionamiento, incluyendo los recursos a utilizar, posibles costos y establece un cronograma de trabajo. Lleva a cabo la construcción de un prototipo de sistema de riego para enfrentar la escasez de agua para el riego de parques y jardines, manipulando materiales, instrumentos y herramientas según sus funciones, considerando los requerimientos establecidos y normas de seguridad. Usa unidades de medida convencionales y verifica el funcionamiento de cada parte o etapa de su prototipo. Detecta imprecisiones en las dimensiones, procedimientos, errores en la selección de materiales y realiza ajustes o cambios necesarios. Explica cómo construyó su prototipo de sistema de riego para enfrentar la escasez de agua para el riego de parques y jardines, el conocimiento científico, las prácticas locales aplicadas, las dificultades en el diseño y proceso de implementación y las mejoras realizadas para funcionamiento. Explica los efectos de la transformación de los materiales utilizados e infiere los efectos de la aplicación en el ambiente. Bueno, continuamos con el desarrollo. La escasez del agua. Las principales causas de escasez del agua son las siguientes: el cambio climático, que ya hemos visto la semana pasada, el aumento de la contaminación, que ya también hemos tenido oportunidad de observar, y la mala administración del agua, ¿no? Hay zonas en nuestra localidad que tienen agua todo el día y hay lugares que el agua llega, ¿no es cierto?, de vez en cuando. 7.000 millones de personas padecerán escasez de agua en el 2050, ¿no? Es una cifra muy muy alta, debido a los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Algunas de las consecuencias de la escasez del agua: la producción de enfermedades, ¿no? En esa epidemia del COVID-19 es importante lavarnos las manos y necesitamos agua. Si no,
aumenta esa enfermedad y otras más. La destrucción de los ecosistemas. Todos los seres vivos están formados de agua. Imagínate, ¿no es cierto?, si desaparece el agua, no hubiese plantas, no hubiese productores. La inmigración. Muchos seres vivos que no tienen agua en un ecosistema, incluso las poblaciones humanas, no les queda otra que irse a otros lugares donde sí existe ese recurso. Y otra consecuencia es la pobreza, ¿no? Mientras más pobreza tienen las personas, ¿no es cierto?, significa lógicamente menos recursos van a tener. Y si el recurso es agua, imagínate, va a aumentar mucho más la pobreza. Distribución de los recursos hídricos en el mundo. Los problemas de carecer de un agua limpia repercuten en todos los aspectos sociales que se pueden imaginar. Las crisis del agua cuesta vidas y también merma el desarrollo de los más desfavorecidos en los países subdesarrollados, ¿no? Estábamos hablando de la pobreza. El 71% de nuestro planeta es agua aproximadamente. El 97% de esos recursos hídricos es agua salada, ¿no? O sea, de todo el planeta, de la superficie, el 71% es agua prácticamente. Y de ese 71%, el 97% es agua en forma de agua salada. Y el 3% es agua dulce que se encuentra en los continentes. El agua, del total del agua dulce en nuestro planeta, más o menos sería algo de 39 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales 29 millones de kilómetros cúbicos se encuentran en estados sólidos en los casquetes polares y en los glaciares. 5 millones de kilómetros cúbicos son aguas subterráneas y los otros 5 millones corresponden a las aguas superficiales, ¿no?, de lagos, lagunas, ríos, ¿no?, etc. En el futuro, de 3.000 millones de personas, ¿no?, alrededor van a vivir en países en conflicto justamente por la falta de agua. ¿Qué significa esto? Que el recurso del agua va a escasear y eso va a generar un conflicto entre los países por ese recurso. El agua. Bueno, nosotros sabemos que el agua es un compuesto formado por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, el H2O. El término agua se aplica en el lenguaje corriente únicamente al estado líquido de este compuesto, mientras que se asigna el término de hielo a su estado sólido y el término de vapor a su estado gaseoso. El agua es una sustancia química esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de la vida. A temperatura ambiente, el agua es líquida, es inodora, no tiene olor, es insípida, no tiene sabor, y es incolora, no tiene color. Aunque adquiere una leve tonalidad azul en grandes volúmenes debido a la refracción de la luz al atravesarla, ya que absorbe con mayor facilidad las longitudes de onda larga como son el rojo, el naranja y el amarillo, que las longitudes de onda corta como son el azul y el violeta, desviando levemente estas últimas, y esto provoca que en grandes cantidades el agua en esas ondas cortas se hagan apreciables. Por eso es que se ve, ¿no es cierto?, media azulada o media celeste. Métodos para ahorrar el agua. Bueno, hay que arreglar con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo gotea aproximadamente unos 30 litros de agua diarios, ¿no? Eso depende de qué tanto esté botando el agua. Cierra el grifo al lavarte los dientes o cuando te está afeitando. Puedes ahorrar hasta 10 litros de agua, ¿no? En el caso, ¿no es cierto?, de tus padres, ¿no? También hay que indicarles esto, tus familiares. Coloca 2 botellas llenas dentro de la cisterna y ahorrarás de 2 a 4 litros cada vez que la uses. No emplees el inodoro como papelera, porque eso significa, ¿no es cierto?, que se va atascando más y necesitas más agua para desatascarlo. No uses las duchas de las playas, es un lujo superfluo e innecesario que debes de hacer saber a tu ayuntamiento, ¿no?, en este caso a tu alcaldía. No, porque al final uno va a llegar a su casa a bañarse, imagínate. Utilizar ahí esas duchas de agua sería perder agua, ¿no?, en vano. Llenar la lavadora y el lavavajillas. Llena la lavadora y el lavavajillas es donde más agua se gasta, ¿ya? Entonces hay que llenarlos, ¿no?, con la ropa adecuada y con las cosas adecuadas para no gastar mucha agua. El agua del segundo aclarado puedes emplearla para regar tus plantas porque ya tiene menos detergente. Riega al anochecer para evitar pérdidas por evaporación. Las plantas te lo van a agradecer. No abuses de la lejía, rompe el equilibrio bacteriano
de las depuradoras, dificultando su trabajo, ¿no? En el caso de que sean aguas recicladas. Utiliza detergentes ecológicos que no tengan fosfatos. ¿Qué sistemas de riego se usan actualmente en la agricultura? Bueno, comenzamos. El sistema de riego por goteo o riego gota a gota. Es un método de irrigación que permite hacer óptimo uso del agua y de los abonos en los sistemas agrícolas de las zonas áridas. El agua aplicada se infiltra en el suelo, irrigando directamente la zona de influencia radicular, o sea, de las raíces de las plantas, a través de un sistema de tuberías y emisiones, ¿no? Acá tenemos tuberías con pequeños huequitos que van botando gota a gota el agua. Sistema de riego por aspersión. Hace un reparto de lo más homogéneo posible del agua, teniendo en cuenta los factores climáticos como el viento, tipo y altura del cultivo, necesidades del cultivo y la orografía del terreno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cañerías que tienen unos pequeños orificios donde sale el agua por aspersión. Sistema de riego automático. Dispone de un sistema automático de control de riego que tiene un sistema de comunicación mediante una computadora personal, que se dispone de un acceso remoto a través de internet, telefonía móvil o mensajes de texto, ¿no? O sea, uno lo puede manejar incluso a través de la internet, este sistema de riego automático. Sistema de riego hidropónico, la hidroponía. Es el sistema de regadío por el cual las raíces de los cultivos reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua, con los elementos químicos necesarios para el desarrollo de las plantas, las cuales pueden crecer directamente sobre la solución mineral o bien en un sustrato o medio inerte, o sea, no necesita de un suelo, pero sí de soportes, ¿no? Por ejemplo, pueden ser tecnopor, ¿no? En unas cañerías donde van a crecer las plantitas y tienen agua que tienen una solución de minerales. Sistema de riego por microaspersión. Está destinado a suministrar riego mediante gotas muy finas, ¿no? Como en el caso anterior que hemos visto la aspersión, pero son gotas muy finas. Poseen un deflector, como se observa acá, que es giratorio, denominado rotor o bailarina, que ayuda a alcanzar un mayor diámetro de cobertura, porque esto va girando, un mayor tamaño de gota y una menor distribución del agua, y una mejor distribución del agua, ¿ya? ¿No? Porque esto va girando. Por cada tipo de microaspersor existen varios tipos de bailarina. Por ejemplo, acá tenemos un microaspersor con una bailarina, pero pueden haber más todavía. Sistema de riego por nebulización, ¿no? Que se formen como pequeñas nubes, ¿no? O como nublado. Producen una niebla fina. El agua sale a aspersión por un pequeño orificio, de forma que el chorro producido colisiona contra la pared cóncava que lo despide y se distribuye en forma nebulizada, ¿no? Igual como los aspersores que utilizamos, ¿no? Para tener alcohol en estas épocas. Así más o menos sale el agua. Estos sistemas suelen trabajar con presiones relativamente elevadas, alrededor de 1,97 a 3,95 atmósferas, ¿no? Para que puedan nebulizar. ¿En qué consiste el sistema de riego por goteo? El sistema de riego por goteo es uno de los más eficientes en la actualidad, porque el suministro de agua es gota a gota, es constante y uniforme y permite mantener el agua en la zona radicular en condiciones de baja tensión. El agua aplicada por los goteros humedece el interior del suelo alrededor de la planta en forma de cebolla, ¿no? O sea, prácticamente va a regar la raíz, ¿no? Porque la raíz es el que absorbe el agua en sí de la planta. Esta parte del suelo se llama bulbo húmedo y alcanza su máximo de diámetro a una profundidad de 30 centímetros aproximadamente. Su forma está condicionada por las características del suelo, especialmente por la textura que tenga el suelo. El sistema de riego por goteo alcanza una eficiencia entre el 90 al 95% en el uso del agua, mientras que un riego por gravedad, ¿no? Donde se hace surcos y se hace circular el agua, en otras palabras, alcanza solamente entre un 55 a un 60%, o sea, es menos eficiente y se pierde, ¿no? Más cantidad de agua. El riego por goteo difiere de otros sistemas de riego, por lo que permite aprovechar al máximo sus beneficios y evitar problemas, ¿no es cierto?, de pérdida de agua, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de riego por goteo? Primera ventaja, adaptabilidad. Puede instalarse en diversas condiciones topográficas, diferentes terrenos, y es muy versátil al uso de diferentes calidades de agua y las limitaciones de la salinidad del suelo también. También permite irrigar al mismo tiempo
emplea maquinaria agrícola para cosechar, asperjar, etc. Otra ventaja del sistema de riego por goteo es su alta eficiencia. El uso solo de agua necesaria para el cultivo y el suministro de agua gota a gota permiten la uniformidad en el riego. Asimismo, la alta frecuencia del riego, pero de bajo caudal, permite mantener un nivel óptimo de humedad en la zona radicular de los cultivos, logrando así un desarrollo uniforme de las raíces. A ello hay que añadirle que este tipo de riego permite la fertirrigación o la nutrición detallada de las plantas. Sistema de riego por goteo solar con botellas. Ante el constante crecimiento de la población en el mundo, el agua dulce empieza a ser un recurso cada vez más escaso en nuestro planeta. Y el agua es esencial para nuestro sistema de riego. Una importante fracción del agua dulce que consume la humanidad se emplea para la irrigación de los cultivos, desperdiciando gran parte de la misma en sistemas de riego poco efectivos. Aunque existen sistemas de riego eficientes, como son los sistemas por goteo convencional, suelen ser costosos, por lo que están al alcance de pocos agricultores, sobre todo en países menos favorecidos económicamente. El sistema de riego por goteo solar viene a cambiar este panorama, ya que ofrece un sistema de riego muy eficiente, sencillo y económico, además de muy fácil de instalar, que puede ayudar a millones de agricultores en el mundo a lograr un aumento de su producción empleando mucho menos agua. Sobre el riego por goteo solar. El goteo solar, también conocido con el nombre de condescompresor, es una técnica de riego destinada a lograr un aprovechamiento óptimo del agua empleando la energía del sol como elemento motor del proceso de destilado y del movimiento también del agua. Se trata de un sistema de sorprendente simpleza y eficacia mediante el cual es posible reducir la cantidad de agua de riego de hasta 10 veces con respecto a los sistemas de riego tradicionales. El sistema de riego por goteo solar con botellas presenta además la ventaja de hacer posible el empleo de aguas salobres, agua salada, o incluso de agua de mar para el riego, ya que este proceso transforma el agua salada en agua dulce. En la fabricación del condescompresor puede emplearse un material muy abundante y sencillo de obtener, como son las botellas de polietileno, las botellas de plástico convencional. Su fabricación e instalación es muy sencilla y está al alcance de cualquier agricultor, ya sea en un ámbito doméstico o en un ámbito profesional. Requiere asimismo muy poco mantenimiento, siendo solamente necesario reabastecer de agua el depósito cuando sea necesario y arrancar las plantas que hayan podido crecer en el interior del condescompresor. Con la aplicación de esta técnica, las plantas se desarrollan plenamente empleando exclusivamente la cantidad necesaria de agua y evitando que se evapore aquella que no es aprovechada. Al requerir de materiales que son desechos muy abundantes y al ser tanto la fabricación como la instalación muy sencillas, esta técnica puede ser muy fácilmente empleada en los países pobres con prolongadas estaciones secas. Incluso el riego por goteo con botellas se puede emplear en las zonas desérticas con acceso a alguna fuente de agua dulce o salada, por ejemplo las que están cerca al mar. ¿Ya? Entonces, este sistema va a constar de una botella grande, como observas acá, ¿no? Por ejemplo de 1,5 litros, y una botella pequeña, ¿no? Cortada lógicamente según se observa en el dibujo, ¿no? Y el vapor de agua que se va formando, ¿no? Va a llegar al suelo y este de acá va a llegar a la zona de las raíces, manteniéndola la planta justamente correctamente hidratada. ¿Cómo fabricar un sistema de riego por goteo solar casero? Para fabricar un condescompresor solo es necesario disponer de 2 botellas de plástico, de polietileno. Lógicamente que tenga su tapa, una de tamaño más grande que la otra, por ejemplo una de 5 litros y otra puede ser de 1,5 litros, ¿no? O una de 1,5 litros y una de medio litro. Eso depende lógicamente de la cantidad de agua que tú quieras, ¿no es cierto?, brindarle. Es también posible emplear 2 botellas de vidrio o cristal que reúnan estas mismas características, siempre que dispongamos de algún método eficaz para cortarlas, ¿ya? Porque si no lo cortamos bien se puede romper el vidrio y nos podemos hacer daño.
La botella grande ha de ser cortada para quitarle la base, mientras que la pequeña se debe cortar aproximadamente a la mitad, siéndonos útil solamente la parte inferior. La base de la botella pequeña se sitúa sobre la tierra llena de agua y sobre ella se coloca la botella grande. La posición relativa entre ambas ha de permitirnos que al abrir la tapa de la botella grande podamos verter agua sobre la pequeña. Ambas botellas así dispuestas, lo que llamamos en este caso el condicompresor, que es el sistema de riego por botella con botellas, se han de colocar junto a la planta que vamos a querer regar. Alrededor de la planta y del condicompresor se pone heno, paja u hojas secas, ya como intentar con este sistema retener justamente el vapor de agua que se genere, ¿no? Acá tenemos la botella grande, ¿no es cierto?, que se le ha cortado la base con su tapita, y acá tenemos la botella pequeña que solamente se le ha cortado la parte superior, ¿no? Y ahí se coloca el agua, ¿no? Y se ponen, ¿no es cierto?, hojas secas, heno o paja en el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando haga calor, el sol evapora el agua, ¿no? Imagínate que este puede ser incluso agua salada, ¿no? Y lo que va a formarse es vapor de agua, que va a caer por las paredes, ¿no?, de la parte superior de la botella grande, y va a caer en forma de agua más pura, que no tenga sal, ¿ya? Entonces acá vamos a ver el fenómeno de evaporación. Y esto de acá va a caer, ¿no es cierto?, en esas hojas secas que le hemos puesto, y eso retiene más humedad. Y justamente le va a llegar a las raíces de la planta para que ésta comience a desarrollarse. Es un sistema muy eficiente. ¿Cómo funciona el goteo solar? Para comprender adecuadamente el funcionamiento del sistema de goteo solar, es necesario conocer las formas en las que el agua se desaprovecha, ¿no? Se evapora y se pierde en un área de cultivo con un riego convencional. Cuando regamos de manera convencional una superficie de terreno, una pequeña parte de esta agua es tomada por la planta directamente del suelo a través de las raíces. La planta emplea esta agua en su desarrollo y acaba siendo transpirada a través de las hojas. No es una forma de cómo la planta pierde el agua. Es por ello por lo que para que una planta sobreviva necesita un suministro regular de agua, ¿no? Porque va a perder agua que absorbió por las raíces y lo va a botar mediante la transpiración. Otra buena parte del agua que cae en el suelo se evapora directamente en la atmósfera, sin pasar por la planta ni ser útil para ella. Ahí se está desperdiciando. También hay que considerar que otra parte del agua, si el riego o la lluvia son abundantes, se filtra por el subsuelo hacia las capas más profundas de la tierra, entrando en los fluidos subterráneos y pudiendo no resultar útil para el cultivo. O sea, se perdió, la planta no lo va a absorber, esa agua. El mayor o menor grado de transpiración de la planta y de evaporación del suelo depende del grado de sequedad del aire y de la temperatura. Eso ya son factores ambientales. Funcionamiento del sistema de riego por goteo con botellas. La técnica de goteo solar funciona de manera muy similar a como lo hacen los destiladores solares, empleando la energía del sol para evaporar el agua de una zona y mediante la forma del ingenio dirigirla hacia donde nos interesa. Cuando sobre el condenscompresor inciden los rayos del sol, en su interior se produce el efecto invernadero, elevándose la temperatura del aire y provocando que el agua del depósito se evapore. El aire del interior de la campana se satura con humedad, con lo que se producen condensaciones en forma de gotas en la pared, ¿no?, de la botella grande, en la pared interna. Mientras que el condenscompresor siga estando expuesto al sol, la evaporación continúa y se forman cada vez gotas más grandes que terminan por deslizarse por las paredes y caer sobre la tierra regándola. De esta manera se produce el ciclo natural del agua en pequeña escala. Si el condenscompresor permanece al sol, continúa la evaporación y las gotas se hacen cada vez más grandes y comienzan a precipitar por las paredes llegando al suelo, humedeciéndolo. La ventaja de los sistemas de riego por goteo, tanto solar como el convencional, radica en que se suministra el agua estrictamente suficiente y necesaria para el desarrollo de la planta, evitándose el gasto de agua en zonas donde no va a ser útil a la planta y donde finalmente se va a evaporar o se filtra, perdiéndose. Al no haber conexión directa con la atmósfera exterior, el agua no se pierde por la campana, no por la botella externa. Para evitar que exista evaporación en las áreas alrededor de la planta y del condenscompresor, se dispone de heno o paja
u hojas hojas de las plantas que hayan caído inclusive, que mantienen la humedad del suelo. De esta manera, la única forma en la que el agua se evapora es a través de las hojas de la planta, una vez que ya ha sido utilizada justamente por la planta en su desarrollo, ¿no? Entonces acá vemos que el agua de la botella interna, ¿no es cierto?, se va a evaporar, de ahí se condensa y comienza a caer, ¿no es cierto?, ese vapor de agua como pequeñas gotitas por las paredes, manteniendo húmedo esa área de terreno, ¿no? Acá tenemos en este dibujo una versión subterránea del sistema de riego por goteo con botellas, ¿ya? Esto de acá se emplea generalmente para lugares ventosos, donde hay mucho viento que puede hacer que las botellas se caigan, ¿no? Entonces, las botellas básicamente están enterradas casi, ¿no? Lógicamente, la más grande va a estar expuesta a una parte al sol para que pueda darle el calor y comience, ¿no es cierto?, el sistema propio de funcionamiento de este condescompresor. ¿Cómo hacer macetas autorregulables?, ¿no? Es otra forma también de utilizar con pocos recursos el agua de manera eficiente para lo que serían las plantas. A continuación te presentamos una propuesta para que puedas realizar macetas autorregulables, ¿no? Entonces tenemos una botella, hacemos 3 agujeros, ¿no?, como se observa en el dibujo. Este es para que el agua pueda drenarse. Vamos a cortar la botella casi por la mitad, ¿ya? Luego hacemos un agujero en la tapa que pase una cuerda de manera apretada, como se observa acá. Luego, ¿no es cierto?, la botella que tiene la tapita lo invertimos y le ponemos la tierra para las plantas, ¿no? Y el otro extremo de la botella lo llenamos con agua, ¿ya? Bueno, hasta cierta altura, lógicamente, porque el primer sistema que tiene justamente la tierrita, ¿no?, lo ponemos de manera invertida sobre justamente el otro extremo de la botella que tenía agua, ¿ya? Pero hay que colocar la botella, ¿sí?, que hemos encontrado de tal manera que la boca de la botella no toque el agua, como se observa acá. No toca la tapita, ¿no es cierto?, de la botella, el agua. Y la cuerda sí, porque la cuerda absorberá el agua y la llevará hacia las raíces de las plantas. Y si esto se llena de agua, va a drenar por los agujeros que le hemos puesto al comienzo. Y así funcionan las macetas autorregulables empleando botellas descartables, ¿no?, de polietileno. Actividad. Elaboramos un prototipo de sistema de riego para enfrentar la escasez de agua para el riego de parques y jardines. Ya, entonces, este sistema que tú quieres elaborar, o puedes encontrar otro en internet, ¿no es cierto?, de repente mucho mejor, o que tú puedas presentarlo, tiene que ser informado mediante un reporte de alternativa de solución tecnológica. Ya, entonces, necesitas un título, ¿ya?, y las partes principales que tiene este reporte, ¿no? Primero, la determinación de la alternativa de solución tecnológica. Segundo, el diseño de la solución tecnológica construido. Tercero, la solución tecnológica implementada. Cuarto, la validación. Y quinto, la evaluación. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.